La expresión del libro de los Reyes puede ser iluminadora. El camino es superior a tus fuerzas. Se trata de Elías, que hace una peregrinación que es casi más bien una huida hacia el monte Horeb, la misma marcha que hizo el pueblo de Israel. Está huyendo de la persecución porque la reina Jezabel, reina idólatra, quería matarlo, porque el profeta había mostrado todo el vacío de una religión extranjera contraria al Señor. El hastío y el camino que es superior a las fuerzas puede ser tal que la oración que Elías hace es: dame la muerte. Cuando una persona le llega a pedir al Señor, dame la muerte, seguramente es porque está en un callejón sin salida y no soporta más. Más aún, un hastío hasta de uno mismo. Yo no sé si de pronto uno puede en un momento determinado hasta llegar a cansarse de ser como es. Siempre la misma persona con las mismas reacciones, siempre la misma retahíla, siempre la misma manera de actuar, siempre la misma manera de proceder, siempre las mismas torpezas, siempre los mismos errores, siempre las mismas equivocaciones. Algo así pareciera que dijera Elías de sí mismo: es que no soy superior a nadie, no soy mejor que nadie. El camino puede ser andado y el camino tiene que ser andado. El Señor, no obstante ese deseo, dame la muerte, yo no soy mejor que nadie, sin embargo, le pide que haga el camino. Queridos hermanos, el camino de la vida tenemos que andarlo, tenemos que recorrerlo, no obstante las dificultades. Camino significa muchas cosas: marcha, descubrimiento de cosas nuevas en la vida, rutina pesada, pruebas, dolores que se van sucediendo y a veces se acumulan, e incluso equivocaciones, desvía el camino, incluso atajos que de alguna manera a uno le permiten recuperar, no el tiempo, porque el tiempo se perdió, pero de pronto un poco el trayecto que en un momento determinado no se anduvo y que es importante rehacerlo. Y sentimos muchas veces sí que el camino es superior porque las fuerzas son limitadas, la propia fragilidad. Nadie es mejor que nadie, nadie es peor que nadie. Las propias debilidades, las propias miserias, las propias tibiezas, las propias mediocridades. Fuerzas limitadas, por supuesto, de tipo físico. Y nos vamos cansando y vamos envejeciendo inevitablemente. Y nos vamos enfermando. Fuerzas limitadas incluso en el cumplimiento de la propia tarea y de la propia misión. Hay tantas cosas por realizar, a veces hay tantos problemas por resolver, las responsabilidades personales a nivel familiar, laboral, en el servicio mismo de la iglesia, donde las cosas no son tan fáciles tampoco. Hay mucha gente que piensa que la vida de la iglesia es una cosa sencillísima y nada más, y no. El trabajo hoy, la evangelización hoy es complicada. La cantidad de voces adversas a la iglesia se multiplican. Un ambiente hostil e indiferente a la iglesia crece y el servicio en la iglesia es complejo, es delicado, es difícil y uno puede llegar a decir: el camino es superior a mis fuerzas. Y en todo ello, en ese esfuerzo incluso de fidelidad a la propia conciencia, esas son mis convicciones fundamentales. La cultura de hoy pide otra cosa distinta. El camino es superior a las fuerzas. En ello, para recorrer este camino tantas veces superior a las fuerzas, primera gran indicación de la palabra de Dios de hoy: levántate y come. La hermosa realidad de poder comer, de tener que comer, de nutrirnos.
Jesús viene hablando de un pan perecedero, pero hay otro imperecedero que impide que la muerte venza. Comer el pan de la vida dado por el Señor. Es la experiencia de Elías, que sencillamente ve la providencia del Señor que le pone pan en la ruta. Sencillo, no se trataba de manjares, no se trataba de tantos banquetes, no, en el desierto que va a tener eso, pero era el pan necesario para la ruta y para el camino. Para los judíos, y eso está expresado en varios textos del Antiguo Testamento, el pan era particularmente la palabra de Dios. Hay profetas que hablan en esos términos. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, dice uno de los profetas. Para los judíos, el pan era fundamentalmente la palabra en la cual se encontraba la sabiduría de Dios. Y ese es el gran escándalo, precisamente. ¿Cómo es posible que el hijo del carpintero, cuyo origen conocemos y cuya familia conocemos, se presente como la encarnación de la sabiduría de Dios? ¿Cómo es posible que este hijo del carpintero se atribuya a sí mismo algo que solamente le está reservado a la palabra de Dios? De lo contrario, era sacrílego. ¿Cómo es posible que eso suceda? Y sin embargo, es el gran anuncio que Jesús va haciendo poco a poco. Repugna a mucha gente la idea de un Dios que se hace cercano y humano. Para mucha gente es mejor un Dios de truenos, de cosas espectaculares, de milagros raros. Para mucha gente esa es la idea que tienen. Y a mucha gente le repugna y le parece difícil de aceptar la imagen de un Dios que se hizo débil, que se hizo frágil como nosotros, el Dios que se hizo humano, el Dios que se encarna. Y sin embargo es el gran anuncio. Él es el Dios con nosotros. No falseemos la imagen del Señor, porque cuando uno falsea la imagen del Señor, inmediatamente falsea también su experiencia de fe. E inmediatamente falsea la relación con los demás que brota de la experiencia de fe. Pero se trata de una presencia humana, yo lo diría con esta palabra en sentido amplio, sacramental. Sacramental en el sentido que la humanidad de Jesús es signo y hace presente todo el amor del Señor. Por eso Él mismo es capaz de presentarse como el enviado. No es cualquiera, no es un líder con unas cualidades mayores de liderazgo. No es alguien que tiene unas aptitudes mayores para la gobernanza. No es eso. No es simplemente un caudillo que es capaz de recoger más gente y más votos. No es eso. En Él, en su humanidad misericordiosa, está presente el amor del que lo envió. Por eso es posible en Él conocer la inmensidad del amor del Señor. Por eso es posible en Él conocer la dignidad de la vida humana. Por eso es posible reconocerlo como el Señor que da vida de resurrección. Por eso es posible reconocerlo como el Maestro, no un gurú, no un sabio, no un charlatán, no un hablador, el que tiene palabras de vida. Es una humanidad como la nuestra, pero es una humanidad totalmente penetrada por la presencia del Señor. Y esta presencia humana del Señor en Jesús es el alimento y el pan de la vida. Es la sabiduría misma del Señor que se encarna y que se da para ser comida. Y como sucede con toda comida, para ser asimilada, o más bien como dicen unos padres de la iglesia, para que nosotros nos asimilemos a Él. Siempre tenemos la idea que el pan y el alimento se asimila a nuestro cuerpo y por eso vivimos. Y aquí se trata de algo distinto, que nos asimilemos nosotros a esto que comemos. Que la palabra se haga nuestra vida y que Jesús mismo se vuelva nuestra vida. Pan para la vida del mundo. Como el pan en alimento, Jesús es algo vital. Permítanme insistir en esto. De verdad, a ustedes y a mí, para ustedes y para mí, Jesús es alguien vital.
¿O es simplemente un personaje ahí al ladito junto a otros más? Y que de pronto pues uno lo busca de vez en cuando. De verdad, haciendo eco esas palabras tan hermosas del Papa Francisco, no es lo mismo creer en Jesús que no creer en Él. No es lo mismo vivir de su palabra que vivir de las propias opiniones. No es lo mismo querer construir la vida y el mundo solamente con la propia razón que con la luz de su palabra. No es lo mismo. Para ustedes y para mí realmente eso es una convicción. O Jesús es un señor pintoresco al lado de un montón de santos a los cuales uno va invocando dependiendo de la necesidad que tenga, y por ahí atraviesa y aparece por algún lado Jesús el Señor. No, no es cualquiera. Él, Jesús, es vital para nosotros, pan imperecedero para una vida que no muere, que hace vivir para siempre, digámosle en estos términos, que nos comunica la vida del que es eterno. No, no es cualquier vida. Él mismo se ofrece, su carne es su persona, todo, su misericordia. Él mismo se convirtió en pan que se rompió, como su cuerpo fue roto en la cruz y se entregó para nosotros como pan eucarístico. Se entregó para nosotros como pan que da la vida al mundo. Mis queridos hermanos, venimos de un tiempo de ayuno eucarístico. Durante mucho tiempo, entonces, varios meses por la pandemia, nuestros templos cerrados. Nos criticaban inclusive a nosotros que por qué no abrimos los templos. Y se abrieron los templos y muy poca gente se acerca. Ya cada día más, afortunadamente, porque parece que ya manejamos un poco más este tema de la pandemia. Pero más allá de eso, sencillamente me surge la pregunta: ¿nosotros amamos la Eucaristía? ¿Venimos a la Eucaristía simplemente cuando nos invitan a la misa de cabo de año de alguien? ¿Al novenario de alguien? Y de lo contrario, para mí puedo prescindir de la Eucaristía sin ningún problema, porque sencillamente no tiene nada significativo para mi vida. La sustituimos por otras cosas y resulta que este encuentro en la Eucaristía es insustituible. No hay ninguna oración que la reemplace, ninguna. Y lo que uno deja de comer acá no lo encuentra en otro lado. Amemos la Eucaristía, no la intercambiemos por otras cosas, no la abandonemos por mirar un rato televisión, no la abandonemos simplemente por un rato de deporte. Organicemos nuestro tiempo, pero este encuentro vital no puede ser perdido. Levántate y come, el camino es superior a tus fuerzas. Y el primer alimento que el Señor nos da es su palabra y Él mismo, que se entrega como pan de vida eterna. Pero para recorrer este camino, que muchas veces es superior a nuestras fuerzas, yo encuentro otra luz bellísima en la palabra de Dios de hoy. Vive no a partir de ti mismo o de ti misma, sino vive como el Señor. Miren ustedes que el Antiguo Testamento está lleno de normas de vida. Tan importantes serán que todos aprendimos de memoria los 10 mandamientos. Y tan importantes serán que muchas personas tienen la costumbre buena, iluminadora, de examinar su conciencia cuando se confiesan a la luz de los 10 mandamientos. Qué interesante cuando uno examina su conciencia para confesarse, no solamente a partir de los 10 mandamientos, sino por ejemplo a partir de las bienaventuranzas. Y eso creo que le cambia a uno la perspectiva. O qué interesante examinar la conciencia a partir del Evangelio de San Mateo. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve necesidad y me visitaron. Qué importante examinar la conciencia a la luz de toda esa palabra, de los 10 mandamientos, de las bienaventuranzas, de otras palabras de Jesús. Y claro, para los judíos sencillamente existían ya muchas consignas de vida, los 10 mandamientos. Y Pablo nos dice unas cosas que ya se sabían. Simplemente Pablo da unas consignas de vida comunitaria. Oigan esto, uno lee esto, lo escribe Pablo hace 2000 años y uno dice definitivamente refleja lo que el corazón humano es.
Les pido, destierren de ustedes toda aspereza, toda ira, toda indignación, todos los insultos, toda la maledicencia, toda la maldad. Desafortunadamente es el pan cotidiano de muchas relaciones. Ira, trato duro y brusco, insultos, hablar mal, maledicencia, complacidos en contar cosas de otros, en repetir cosas de otros porque me dijeron, porque se me ocurre, porque a mí me parece, complacidos en contar cosas, complacidos en el chisme. Y junto a ello Pablo nuevamente pone esas normas de vida, pero con un elemento adicional hermosísimo. Ustedes recibieron el sello del Espíritu, no lo entristezcan. Bellísima expresión, no entristecer al Espíritu Santo. No se trata ya simplemente como el judío de cumplir rigurosamente unos mandamientos y más o menos a la hora de la verdad, reconozcámoslo, muchas veces buscarle un poquito como la comba al palo al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y uno le va buscando un poquito como el quite. Y si uno dice, sí, pues yo a veces dice en el texto que no mentir, pero yo digo en mentiras piadositas. Y que no robar, pero yo por ahí cojo cositas, pero pequeñitas, eso no tiene mayor importancia. Y uno le va buscando un poco cómo acomodarla a la propia vida. Y mucho más allá de eso, un sello que ha marcado nuestra vida. El sello del Espíritu que hace que entonces seamos capaces de vivir al estilo del Señor. Por eso, sean buenos, comprensivos, perdónense como el Señor perdonó. Ser capaces de asumir en la vida ese como del corazón de Dios. Por eso, tengan ustedes y sean imitadores del Señor. Es decir, vivan su misericordia y vivan su santidad como Él. Por eso, de la misma manera como Cristo nos amó, ámense ustedes como Él. ¿Qué ejercicio tan importante es ese? Y a veces muy difícil. Que uno renuncie a mirarse a sí mismo, a creerse la persona que es el punto de partida de todo su comportamiento y ser capaz de uno construir su vida desde el Señor. Amar como Él amó, tratar a los demás como Él los trató, perdonar como Él perdonó. Y yo encuentro una última luz que comparto con ustedes en este recorrer el camino donde a veces las fuerzas sencillamente parece que son superiores. Además de comer el pan de vida, levántate y come. Además de construir la vida no a partir de uno mismo, sino del Señor, encuentro esta tercera invitación para recorrer el camino donde las fuerzas muchas veces son superiores, creer. Todos nosotros convertidos en discípulos, todos nosotros reconociendo a Jesús como el gran maestro que le da a la vida sentido, que le da a la vida horizonte, que le da a la vida razón de ser. Creer, adherirnos al Señor. Con un amor vital, vivimos de su amor, con compromiso, porque el que cree tiene vida eterna. Creer la vida vivida en toda su amplitud. De Él venimos, en Él existimos y hacia Él vamos. Por lo tanto, ninguna situación de mi vida fuera del amor del Señor. Ningún momento de mi vida, feliz o duro, fuera del amor del Señor. El camino para todos nosotros es un camino largo. Y muchas veces hay realidades de la vida que hacen ver que las fuerzas parecen que disminuyen, languidecen y se acaban. Y allí la gran invitación de la palabra. Ustedes y yo sabemos que el camino tenemos que recorrer. Anoche circulaba una noticia que eso estremecía a todo el mundo. Una señora, una mamá que se botó de un puente con su pequeñito.
pero estremecedor. ¿Cómo es posible que una persona acabe con su vida y acabe con la vida de su bebé? Y sin embargo eso sucede. Y mucha gente se está quitando la vida. No solamente la estamos perdiendo, no solamente se nos están muriendo muchas personas, sino mucha gente se está quitando la vida. Y aquí hay una invitación hermosa, el camino hay que seguir recorriéndolo. Y para ello, levantémonos y comamos. Para ello, permitamos que el sello del amor del Señor no se entristezca en nosotros, el espíritu. Y para ello, creamos. Para ello, también oremos. Y lo hacemos con una de las estrofas del Salmo de hoy. Qué hermoso. Confía en el Señor y saltarás de alegría. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Eso es un acto de fe y de confianza en alguien que nos dice: levántate, come y prosigue la marcha. Oremos un momento en silencio todos.